Respira. Siente cómo el silencio se abre ante ti, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Este es el territorio de los que se atreven, el refugio de los inconformes, el hogar de quienes no aceptan una vida promedio. Bienvenido a Mente de Titanes, un lugar donde estudiamos la mente, la historia y el carácter de aquellos que rompieron las reglas, que desafiaron al destino, que construyeron imperios desde la nada. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte, a desafiar tus límites, a mostrarte que detrás de cada gigante hay un ser humano común que tomó decisiones extraordinarias. Y hoy vas a escuchar una de esas historias, la historia de un hombre que nació sin privilegios, que fue abandonado al nacer, que dormía en el piso, que devolvía botellas para poder comer, y aún así se convirtió en uno de los visionarios más grandes de la era moderna. Pero presta atención, porque esta historia no es solo sobre tecnología, es sobre espíritu, sobre dolor, sobre ambición, sobre genialidad, sobre la obsesión de no rendirse jamás. Hoy no solo conocerás la vida de Steve Jobs, hoy descubrirás lo que significa pensar como un titán. Prepárate, porque aquí es donde comienzan los que cambian el mundo. Steve Jobs nació en 1955, pero su llegada al mundo estuvo marcada por una decisión difícil. Fue entregado en adopción. Su madre biológica tenía un solo deseo: quiero que mi hijo tenga una familia que pueda darle educación, que pueda pagarle la universidad. Era su única condición, un intento desesperado por regalarle un futuro mejor del que ella podía ofrecer. Pero la vida, caprichosa como siempre, tomó otro camino. La familia que inicialmente debía adoptarlo cambió de opinión a última hora. No estaban seguros, no estaban listos. Y entonces surgió otra pareja, Paul y Clara Jobs, una pareja humilde, de clase trabajadora, sin lujos, sin fortuna, pero llenos de una promesa que transformaría por completo el destino de ese bebé. Le daremos a este niño todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Lo vamos a criar con amor y con principios. Steve crecería sin saberlo, pero con una sensación persistente en el pecho. La idea de que era diferente, de que había nacido para algo más grande, aunque todavía no sabía qué. Ese vacío, esa búsqueda, sería un motor durante toda su vida. Mientras otros niños jugaban en la calle, Steve prefería desmontar radios, televisores, calculadoras, no para destruirlas, sino para entender su alma, para descubrir qué había dentro, qué magia escondían. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era mecánico, un hombre sencillo, de manos grandes, ásperas, pero con una sensibilidad única para el detalle. Paul le enseñó algo que Steve recordaría hasta su último día. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Ponle dedicación, incluso si nadie va a ver cómo queda por dentro. Una frase tan simple y tan poderosa que terminaría convirtiéndose en la identidad misma de Apple. Décadas después, cuando alguien abría una Mac y veía un interior perfectamente organizado, estaba viendo el eco de aquella enseñanza. Estaba viendo la mano invisible de Paul Jobs en cada circuito, cuidadosamente alineado. Steve era brillante, pero también indomable. Era el tipo de estudiante que podía sacar las mejores notas, pero que rara vez quería hacerlo. Cuestionaba todo, desafiaba todo, no aceptaba nada solo porque así debía ser. Su adolescencia estuvo marcada por la búsqueda constante de significado, por un fuego interno que no lo dejaba vivir conforme a lo normal, lo convencional, lo predecible. Comenzó a explorar la contracultura de los años 70, meditación, filosofía oriental, dietas extremas, música psicodélica, viajes espirituales, y una pregunta que lo perseguía como una sombra interminable. ¿Cuál es mi verdadero camino? Una pregunta incómoda, pero necesaria. Una pregunta que lo acompañaría incluso cuando ya era considerado un genio. Años más tarde, trabajando en Atari, Steve conoció a un joven ingeniero con un talento excepcional, Steve Wozniak. Woz era tímido, introvertido, casi invisible en una habitación, hasta que tocaba un circuito electrónico. Entonces su genio brillaba como una estrella.
Jobs tenía visión, Woz tenía técnica. Dos mentes completamente distintas, pero extrañamente compatibles. Un día, Woz le mostró una computadora que había construido solo por diversión. Algo pequeño, rústico, pero revolucionario para la época. Jobs la miró y no vio una máquina. Vio una oportunidad. Vio una revolución en su forma más pura. Woz, esto puede cambiarlo todo. Ese fue el momento. El punto exacto donde la historia moderna dio un giro. Porque en un garaje humilde, con herramientas prestadas, cables viejos y sueños gigantes, nació Apple. Apple nació sin dinero, sin oficinas, sin empleados, sin inversionistas. Solo dos jóvenes y una idea que parecía demasiado grande para un garaje. Woz vendió su calculadora a HP. Jobs vendió su Volkswagen. Ese fue su capital inicial. Fabricaban las computadoras a mano, una por una, cable por cable, tornillo por tornillo. Y cuando entregaron las primeras 100 unidades del Apple I, nadie podía imaginar que ese era el inicio de un imperio. Pero Jobs lo sabía. Él tenía una convicción casi irracional. El mundo está a punto de cambiar, y yo voy a empujarlo hacia adelante. Era arrogante, era obsesivo, era exigente, pero era cierto. Apple creció como una ola imparable. El Apple II, luego el Macintosh. Una campaña publicitaria que revolucionó la comunicación visual. Un joven de apenas 25 años que ya era millonario. A los 26, dirigía una de las empresas tecnológicas más importantes del planeta. Y sin embargo, el éxito nunca es un lugar estable. Cuanto más alto subes, más fuertes soplan los vientos, y sobre Jobs se estaba formando una tormenta. En una sala de juntas silenciosa, fría, llena de trajes grises y decisiones calculadas. La junta directiva de Apple tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Steve Jobs. Estaba fuera despedido, expulsado, de la empresa que él mismo había creado desde cero. Steve salió del edificio sin entenderlo. Se sentó en su auto y lloró no de rabia, sino de devastación, de incredulidad. ¿Cómo es posible que me echen de mi propia empresa? Ese día Jobs tocó fondo, y muchas personas se habrían quedado allí. Pero Jobs no era muchas personas. Pudo haber desaparecido. Pudo haber vivido del dinero. Pudo haber dejado que su nombre se volviera un recuerdo del pasado. Pero decidió algo distinto. Decidió renacer. Fundó Next, una empresa con computadoras demasiado avanzadas para su tiempo, pero que plantaría la semilla del futuro sistema operativo de Apple cuando él compró una pequeña división de gráficos. Una compañía diminuta, pero con un potencial enorme. Esa compañía, con el tiempo, se convertiría en Pixar, mientras el mundo pensaba que Jobs estaba acabado. Él estaba construyendo dos de los pilares tecnológicos y artísticos de la siguiente década. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, la primera película animada completamente por computadora. Fue un éxito inmediato, un fenómeno cultural, un antes y después en la historia del cine, y detrás de ese éxito estaba el mismo hombre que años atrás había sido expulsado de su propia empresa. Ese era el verdadero Steve Jobs, un creador de futuros, un provocador del cambio. Mientras Pixar conquistaba Hollywood, Apple estaba en crisis, casi en bancarrota. Y cuando Apple tocó fondo, llamó a la única persona que podía salvarla. Jobs volvió a Apple, pero ya no como el joven impulsivo, sino como el líder sabio, renacido, forjado por el fracaso. Tomó decisiones duras, dolorosas, necesarias, cerró proyectos, simplificó la estrategia, enfocó a la compañía en lo esencial, porque él tenía claro que el enfoque no consiste en decir que sí, consiste en decir no. Y entonces comenzó la revolución más grande de su carrera. El iMac, el iPod, iTunes, el iPhone, el iPad, producto tras producto, año tras año. Jobs reescribió las reglas del mundo moderno, cambiando la música, el cine, los teléfonos, las computadoras y la cultura contemporánea. Pero incluso los visionarios son humanos. En 2003, Steve Jobs recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Tenía cáncer. Podría haber dejado todo. Podría haberse retirado.
Podría haberse rendido, pero no lo hizo. Seguía trabajando, seguía soñando, seguía creando. Incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallar, su mente seguía imaginando el futuro. Hay algo profundamente humano en eso, algo extraordinariamente valiente. Steve Jobs murió en 2011, pero su legado trasciende cualquier fecha. Dejó una filosofía, una forma de ver el mundo, una invitación permanente a desafiar lo establecido. Los que están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Hoy su influencia está en cada dispositivo, en cada innovación, en cada creador que se atreve a pensar diferente, en cada persona que decide creer en sí misma, aunque nadie más lo haga. Esta no es solo la historia de Steve Jobs, es un mensaje para ti, para recordarte que tú también tienes un talento único, una chispa, una idea, una visión, que incluso si te abandonan, si te rechazan, si te fallan, si te caes, puedes levantarte, puedes reinventarte, puedes reconstruirte, puedes sorprender al mundo. Los titanes no nacen, los titanes se construyen, día a día, paso a paso, fracaso tras fracaso, victoria tras victoria. Si Steve Jobs pudo empezar desde cero, si pudo convertir la oscuridad en luz, si pudo transformar dolor en innovación, tú también puedes. Tu vida puede cambiar con una sola decisión, una sola idea, una sola acción. Bienvenido a Mente de Titanes. Aquí es donde comienzan los que cambian el mundo.